ahora sí estoy grabando. Complementando la investigación, vamos a aplicar, ¿sí?, una fórmula. Bien, una fórmula obviamente es una expresión aritmética, pues en la cual obviamente nosotros la creamos o la desarrollamos de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es obviamente parte del concepto también que dice que toda fórmula obviamente se crea de derecha a izquierda. Muy bien, y que la variable que se encuentra en el lado izquierdo del igual, ¿sí?, es la que va a obtener el valor de la operación aritmética que se encuentra del lado derecho del igual. Y bien, vamos a aplicar algo aquí. Vamos a hacer una suma con nuestro programa. Ya anteriormente yo ya les había, como que dice, medio indicado aquí, pero ahora sí lo vamos a aplicar paso a paso. Y nosotros, para poder primero ingresar datos a nuestra computadora o a nuestro programa, es obviamente la opción o la figura geométrica de lectura, que es la que encontramos aquí, ¿sí? ¿Por qué lectura? Porque nosotros tenemos que decirle a nuestro programa que vamos a ingresar algo, y el de lectura pues me permite a mí ingresar obviamente números o una cadena de caracteres. En este caso son números, pero nosotros tenemos que crear una variable o dos variables o tres variables o la cantidad de variables que nosotros creamos necesarios para poder resolver nuestro problema. Muy bien, entonces en el momento de la lectura es la cantidad de variables la que yo le voy a ingresar un dato, ¿sí? Sabemos que una regla importante para crear una variable siempre se la inicia con una letra del alfabeto. Nunca la iniciamos con un número ni con un carácter especial, siempre con una letra del alfabeto, sea esta mayúscula o minúscula, no importa, pero después del carácter especial, o sea, después de la letra, sí puedo poner un número, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, pero debo iniciar siempre con una letra. Esa es una regla, si se acuerdan, es una regla. Muy bien, entonces, como la suma, como mínimo, o sea, suma, resta, multiplicación o división, como mínimo debe obtener dos números, ¿sí o no? Entonces quiere decir que si una variable guarda un número, me falta otra variable para que guarde el segundo número. Y para declarar variables, aquí en la lectura, yo necesito, obviamente, yo no puedo poner A, B. ¿Por qué? Porque le estoy dando el nombre de una sola variable con el nombre AB. Como yo separo una variable con otra, con la coma, ¿sí? Déjenme sacar un ratito la lupa para hacer acercamientos, ¿no? Y así ustedes me puedan entender un poco mejor. Entonces, para yo separar, ¿sí?, una variable de otra, porque quiero que mi variable A, mi variable que le he llamado A, quiero que contenga un número, la coma sirve para poder separar una variable de otra. O sea, voy a crear otra variable y le voy a poner B, A, B. Porque si no le pongo la coma y pongo variable A y seguido le pongo B, mi variable se llama AB, no estoy creando dos variables, es solo una. O si le pongo A espacio B, eso es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de aceptar me va a decir que ok, sí, está bien, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a darle play y me sale un error, ¿sí ven? Hay un error allí. ¿Por qué? Porque le he dado el espacio nada más y no he separado correctamente el nombre de la variable. ¿Okay? Para poner correctamente el nombre de la variable es solamente A. O si quiero poner dos variables, porque voy a ingresar dos datos numéricos, lo separo con una coma y le pongo B. Claro, le pongo B, le pongo C, le pongo esta B, le pongo G, le pongo T. No importa la letra que yo le ponga, ¿sí? Eso no importa, eso es una variable, B. Entonces tengo ¿cuántas variables? Dos, A y variable B. Eso quiere decir que cuando yo ejecute mi programa, ¿sí?, me va a pedir dos veces que ingrese un número, ¿sí? ¿Por qué dos veces? Porque sabemos perfectamente que para realizar una suma, resta, multiplicación o división necesito como mínimo obtener dos valores numéricos, por lógica, ¿sí? Muy bien, ok, muy bien, profe, ok, listo, le doy play, me sale, ahora sí ya me salió el cuadrito, ¿verdad?, que ingrese el valor. Bueno, vamos a ingresar el valor de 20, el otro el valor de 10 y se acabó el programa. Me dice que ha terminado con normalidad. Sí, es verdad, lo terminó con normalidad porque obviamente no le he dado otra instrucción más, se quedó allí tal y cual como está, ¿sí? No presentó ni la suma.
porque no lo hemos hecho obviamente la suma, solamente hemos creado las variables que van a contener obviamente los números que he ingresado, pero no existe ninguna expresión aritmética. Allí es donde entra la fórmula, ¿sí? El tema de investigación que ustedes hicieron, la fórmula. Y cómo nosotros aplicamos una fórmula con nuestra figura DFD del símbolo del proceso o asignación, ¿sí? Se lo conoce como proceso. Pero en nuestro programa de DFD dice asignación. ¿Por qué? Porque voy a asignar algo, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces pongo mi figura geométrica que es de forma rectangular. Le voy a dar doble clic y obviamente lo que tengo aquí es que asignar esos datos, ¿sí? Asignar los datos que yo he puesto anteriormente. Muy bien. Desen cuenta algo muy interesante aquí, que existen unos cuadros. Existe un cuadro aquí para ingresar algo y existe otro cuadro acá para ingresar algo. Y aquí es donde nosotros aplicamos la fórmula, ¿sí? Muy bien. La flecha que viene indicando por acá quiere decir que lo que yo ponga aquí, sea suma, sea una resta, sea una sea una multiplicación, sea una división, todo lo que yo haga aquí se va a ir hacia acá, pero acá no hay nada, profe. Ok, sí, no hay nada, porque tengo que asignarlo, tengo que crearlo. Aquí también se crean variables, ¿sí? Le voy a poner la letra S. Profe, pero esa letra no está acá arriba. Así es, no está acá arriba, porque si yo pongo la S aquí, también me va a pedir que ingrese un valor numérico a la S, y eso yo no quiero. Yo quiero que la S guarde el resultado de la suma. Ya, por eso se llama asignación. Que lo que yo haga acá se lo asigne a otra variable que yo cree acá. Ok. Entonces, ¿cómo sería la suma? Yo jamás sé qué número voy a ingresar, ni jamás sé qué ustedes números van a ingresar. Pero sí estoy usando una variable. Sí estoy utilizando una letra con nombre que le puse a la variable para que me haga obviamente la suma. Y entonces yo digo que A más B se ha asignado a la letra S, a mi variable S. ¿Estos son variables? Sí. ¿La S también es una variable? Sí. Sí, son variables. Entonces yo digo que el número que yo ingreso, ¿sí? Sea de A o B, lo guarde a la variable S. Ya, muy bien, profe. Entonces vamos a darle un pequeño play. Y me va a pedir obviamente los valores de la variable A y después de la variable B. Ya, pongámosle 10. Acá pongámosle 30. Ya, profe, pero sigue no haciendo nada. No, sí que hizo. Sí que hizo la suma y sí que la guardó. Lo que pasa es que jamás la he presentado. Dentro del programa, obviamente ingresé los valores de A y B, y cuando siguió la flecha, vino a este proceso, a esta fórmula que yo le acabo de configurar, la leyó, hizo la suma porque yo le di la orden que la sube y la guardó en la variable S. El problema está que no la presenté, ¿sí? Aquí en DFD, aparte de yo hacer el proceso matemático, también tengo que presentar obviamente lo que yo he hecho. O sea, tengo que presentar el valor de la expresión aritmética que está arriba en el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Miren que esto de aquí le va a ayudar inclusive para el aporte del día de mañana. Esto era obviamente parte del aporte que ya lo rindieron, ¿no? Disculpen eso, que no, me estoy confundiendo. Mañana rinde aporte es otro curso, el segundo informático. Bien, entonces, dentro de los símbolos que ustedes tenían allí, que yo puse en el aporte, creo, tenían obviamente que identificar las partes de aquí, no, pero esto nosotros ya lo habíamos visto con mucha anticipación. Bien, bueno, me falta presentar. ¿Qué me falta presentar? La suma, pues, ¿sí o no? ¿Quién es esa variable que contiene la suma? La letra S, ¿sí o no? Yo asigné, ¿verdad? Yo asigné esta letra S como la que va a contener la suma de A más B. Por eso estoy asignando. O sea que una variable se puede asignar a otra variable. En este caso, sí, porque A y B son variables. Y esa variable tal y cual como A y B, nosotros la vemos como A y B. Y es una variable, pero lo que hace la operación aritmética
es sumar, restar, multiplicar y dividir el valor de la variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo puse el primer contenido 10? Sí, la variable A, que fue la primera que leyó, guardó el valor de 10. Y la variable B guardó el valor de 30, creo que fue el otro número que ingresé. Ok. Las letras son el significado, obviamente, nada más, pero lo que ejecuta es lo que está guardado dentro de la variable A y la variable B. Y se lo asigna a la variable S. Entonces, por eso, que cuando mandamos a presentar, no es que me va a mostrar la letra S, me va a mostrar el valor que tiene guardada la letra S. ¿Sí? Y ahora sí lo vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a ingresar nuestro primer valor de 10 y el otro después había puesto 30, ¿sí o no? ¡Pum! Ahora sí. Vamos a darle un enter y vamos a verificar. Me dice que es 40. Y está bien, porque el resultado de la suma de 10 más 30 es 40. Ok. Se hicieron cuenta que no presenta la letra S. Lo que presenta es el valor que tiene la letra S. Sea un valor numérico o sea un valor de una cadena de caracteres. Eso no importa. Lo que importa es que presenta la información o el dato que tiene la variable. ¿Sí? Entonces, bueno, lo de continuar me dice que ha terminado con mucha normalidad. En este caso, sí está terminado. ¿Sí? Hemos terminado, obviamente, el ejercicio, que obviamente trataba de qué cosa, de una suma. Como nosotros sumamos, pues creando las variables que va a contener tanto el dato numérico del primer número como el dato numérico del número 2, ¿sí? Y esos dos, obviamente, esas dos variables que contienen un número distinto dentro de la asignación o proceso, va a hacer la suma por medio de esa fórmula que yo acabo de crear, porque esa es una fórmula, ojo con esto. Esto es una fórmula. Yo sé que de pronto en su investigación encontraron, obviamente, de pronto datos más complejos en cuanto a la fórmula, ¿sí? Pero en programación normalmente las fórmulas son de manera horizontal, o sea, son de lineales, ¿no? No existe un dato arriba dividido por todo dato abajo. No, para la división no existe esto, ¿sí? O el mod, como ustedes lo conocen, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de aquí, ¿sí? Y yo puedo ingresar cualquier otro valor. Miren, no es que yo puse ese número y me salió 40 porque estaba configurado para que salga. No, yo puedo ingresar cualquier dato. Puedo ingresar 120 y puedo ingresar 50, 170. Entonces, ¿sí o no? Entonces, siempre me va a mostrar el valor, obviamente, que yo ingreso. ¿Por qué? Porque yo al azar puedo ingresar cualquier número. El programa se encarga de sumar. Si yo quiero cambiar a esto, no a una suma, sino a una multiplicación, sabemos que no utilizamos la X. Ojo, la X es una letra y por lo tanto el programa lo reconoce como una variable. Pero el símbolo del asterisco significa multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 5 por 5, ahí está, 25. O sea, la computadora realiza, el programa realiza obviamente la expresión aritmética con exactitud, ¿sí? Y puedo utilizar una división. Recuerden, no existe la división normal, común y corriente como nosotros conocemos en la escuela. No, la división es con es el slash. Entonces yo quiero dividir 25 dividido para 5. Ahí está el valor 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Excelente, muy bien. Entonces, tanto la suma, multiplicación o división la ejerce totalmente normal. No hice la resta, pero ya sabemos que va a funcionar con toda normalidad. Muy bien, chicos, esperando que haya quedado todo claro, vamos a hacer una pequeña captura. Vamos a pedirle a los chicos que activen sus cámaras. Hasta eso detendré la grabación y se la estaré compartiendo más adelante en el Classroom.